George Washington nació en Virginia en 1732 en la plantación de su familia. George tenía tan solo 11 años de edad cuando su padre murió. Washington y su madre trabajaron duro para mantener funcionando la plantación de la familia. Cuando Washington era joven, trabajó como topógrafo británico y como oficial en el ejército británico. Y a los 27 años, George Washington se casó con Martha Custis y se estableció en Monte Vernon, Virginia. Allí George comenzó su servicio a la Casa de Burgueses de Virginia. Aunque la vida en la plantación era ocupada y exitosa, Washington no estaba contento con la forma en que los británicos estaban tratando a los colonos. Al igual que otros de los patriotas, Washington comenzó a hablar acerca de lo infeliz que se sentía con los británicos. Algunos líderes del Segundo Congreso Continental le dieron a Washington la difícil tarea de dirigir al ejército continental. El general Washington tuvo que trabajar muy duro para preparar a sus soldados para enfrentar al ejército británico, cuyos soldados estaban bien entrenados. Washington dirigió con cuidado a sus tropas en las batallas y llegó a ser conocido por sorprender al ejército británico cuando menos se lo esperaban. Durante la Guerra de la Independencia, Washington se dio a conocer como un líder fuerte. Después de ganar la guerra, los patriotas estaban listos para coronar a Washington como su nuevo rey. Pero George se negó. Él sabía que lo que este nuevo país necesitaba no era otro rey, sino paz, cooperación y una actitud razonable. En 1787, George dirigió a un grupo de hombres para redactar la Constitución de los Estados Unidos, que estableció el marco de gobierno de la nación americana. 2 años más tarde fue electo por voto unánime como el primer presidente de los Estados Unidos, motivo por el cual George Washington es a menudo llamado el padre de la patria. El 12 de diciembre de 1799, George Washington se enfermó y 2 días después murió. Washington es recordado por su valentía, su sabiduría y su humildad, además de considerarse como uno de los líderes más importantes de la historia de nuestra nación.